Lo que estamos haciendo o los recursos para manejar la secuela de una lesión del peroneo, una lesión del peroneo común. Ajá. Aquí está nuestro hospital. ¿Sí? El peroneo común, sabrán, es el que más se lesiona en el miembro inferior, más que el ciático, es el peroneo común. Al lastimarse el peroneo común, la inervación se va a perder del tibial anterior, del extensor largo del hallux y el extensor común de los dedos, así como los peroneos corto y largo. Se pierde. ¿Qué es lo que sucede? Pues viene el pie caído, el foot drop, que en la mayoría de los casos es una lesión permanente, es una lesión que difícilmente se recupera, es una lesión que a pesar del tratamiento oportuno que se realiza, tiene un mal pronóstico. Desde luego hay muchos pacientes que recuperan, desde luego, pero la marcha en este paso es algo que va a quedar muchas veces como secuela. Entonces, es algo que hay que tener en mente. Sí, recordando la inervación, sí, el peroneo común da la inervación a los peroneos, al corto y al largo, al longus y al brevis, que se encargan de dar la abducción del pie, ¿sí? La abducción del tobillo, la abducción del pie. Esto se pierde. También se pierde la función del tibial anterior, ¿sí? Que se encarga de hacer la dorsiflexión activa. Vean cómo se aprecia el tendón y esto es lo que da la dorsiflexión activa. Ajá. El extensor largo del hallux, que este es así de la manera en cómo se revisa, la manera en cómo se explora. El extensor largo del corto, recuerden, este va aquí adentro, este va en el pie, que ese pues, no va a tener mayor significancia clínica. Sin embargo, el extensor largo del hallux es el que se va a afectar y va a contribuir también. Así el extensor largo de los dedos y el extensor corto de los dedos también. El que nos va a interesar a nosotros es el largo, que es el que se aprecia aquí y es el que va a venir junto con el tibial anterior y el extensor largo del hallux. Vamos a verlo más adelante. Pero esta es la secuencia de lesión y esta es la secuencia de recuperación. Así como en el radial, el último de los nervios o el último de segmento muscular que se recuperaba era el del pulgar y el del índice. Aquí también el hallux es el que vamos a tomar también como referencia para valorar una recuperación. Entonces, vamos a hablar específicamente no del nervio, sino la lesión del nervio. La lesión o el pie caído puede deberse a factores musculares y factores neurológicos. Los que nos van a los que nos vamos a centrar, pues son los neurológicos, que como tal es una neuropatía del peroneo común, ¿sí? Así como tal, una neuropatía diabética, una compresión del nervio a nivel del peroné, en la cabeza del peroné, y también como prolapso del disco lumbar también nos puede dar este tipo de entidad clínica, el pie caído. Causas muchas veces es idiopático, se asocia también a cirugía de rodilla. Hemos visto lesiones del peroné posterior a artroscopías en las cuales se hace una reparación del complejo ligamentario posterolateral y a veces llega a haber una neuropraxia o a veces o en otras llega a haber una lesión del nervio por colocación de anclas, por sección del mismo. Causa postraumática, personas que tienen este tipo de lesión, cápsula ligamentaria, hay lesión del colateral lateral, hay lesión del menisco lateral, hay menisco del cruzado anterior y de la cápsula posterolateral de la rodilla. Y el nervio peroneo común pues no se va a escapar a toda esta cinemática y también se va a ver afectado. Y también está descrito, aunque ya no lo vemos al menos aquí tan seguido, asociado también a la lepra. ¿Qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que buscamos nosotros con el tratamiento, este tratamiento del peroneo común? Pues restaurar la dorsiflexión del tobillo para que el paciente no tenga la marcha en stepage, la marcha con el pie caído,
que no tenga la marcha, que esto va a hacer que el tobillo se caiga, que el tobillo que propicie que el paciente se tropiece, que el paciente se caiga. Hemos hecho al inicio, hacíamos cuando llegaban pacientes con lesión del peroneo común, entrábamos directamente a explorar el nervio, entrábamos en la cabeza del peroné, seguíamos el trayecto hacia su unión con el tibial, nos metíamos un poco al hueco popliteo y seguíamos el nervio distal. A veces encontrábamos fibrosis, otras ocasiones encontrábamos un nervio íntegro, otras ocasiones una lesión parcial que requería una reconstrucción parcial o a veces hasta una sección anatómica, y terminábamos haciendo una reconstrucción con injerto de nervio, como ustedes han visto varias. Pero en todos estos pacientes, yo creo que, digo, no tengo la casuística así exacta, pero cerca del 90% de estos pacientes no lograban una recuperación funcional de dorsiflexión del tobillo. ¿Sí? Entonces, ante esta situación es algo que está descrito en la literatura. A ver, si se hace una reconstrucción del nervio, los resultados son malos habitualmente. Las transferencias del tibial posterior al tibial anterior se describieron desde el siglo pasado, incluso llegando a ser triples artrodesis, tenodesis e incluso artrodesis de tobillo, sacrificando pues la función del tobillo y limitando de manera importante a estas personas que en su mayoría son gente jóvenes en etapa productiva. Entonces, bueno, se recurrieron a las transferencias tendinosas. Hay dos descritas, dos técnicas de manera, a grosso modo, son dos técnicas. Una que se hace a través de la membrana interósea y otro que se hace de manera circunferencial. Aquí arriba está descrito que se hace a través de la membrana interósea y todo se trabaja del tibial posterior al tibial anterior. A veces se trabaja, por ejemplo, en las interóseas, se trabaja el tendón del tibial posterior, se obtiene en su inserción con el escafoides, se recupera en el tercio medio con distal de la pierna y por ahí se pasa a través de la membrana interósea para dirigirlo de forma anterior e insertarlo en la segunda cuña, como se ve en este otro dibujo, pasándolo por debajo del retináculo flexor. La técnica circunferencial es igual, se toma el tibial posterior, a diferencia del anterior, se pasa de manera subcutánea por la parte interna de la tibia y se inserta nuevamente en la segunda cuña. Ajá. Estas tienen sus ventajas y desventajas. El interóseo tiene mayor cicatrización y adherencias, además de que como estamos pasando cerca de la arteria tibial, pues entonces podemos ocasionar alguna lesión, incluso por el mismo movimiento. El circunferencial, pues el brazo de palanca es mayor y entonces el rango de movimiento es menor. Comparando las dos, nosotros empezamos a inclinarnos por hacer la circunferencial y de la circunferencial hay varias formas de hacerlo. Pero bueno, antes de entrar un poquito más en, en la técnica específica, este estudio compara la fuerza de tracción de la técnica de transmembrana con la circuntibial o la circunferencial, y aunque se puede ver que aquí hay diferencias, significativamente era exactamente lo mismo. De tal forma que entonces decidimos hacer nosotros esta otra técnica, que no es una técnica nueva desde luego, es una técnica que ya está descrita. En el artículo que les mandé la pueden revisar también, que es la que hacemos en donde fijamos el tibial posterior, la fijamos hacia fijaciones tendinosas solamente, no entramos a fijar a la cuña. ¿Por qué? Hay varios motivos. Uno, estás trabajando en hueso y tienes que fijar el tendón en la cuña y tienes que sacar la otra punta del tendón o el
el amarre que le hagas al tendón con sutura no absorbible o absorbible, según la preferencia, por la planta del pie. A veces se deja un botón aquí abajo, o si tienes un tornillo interferencial que sea incluso reabsorbible, lo puedes fijar acá. Pero pues eso nos trajo varios problemas porque había que mantener el yeso. La presión acá siempre iba a ser una úlcera, y en personas con enfermedades concomitantes como la diabetes o personas que vivían lejos y el seguimiento no era fácil, pues era un problema que se nos planteaba. De tal forma que esta es la técnica, se las voy a explicar. Estas son las 3 incisiones que hacemos. Esta es la primera. Bueno, la doctora Fombona hace primero esta, yo hago esta primero, ya depende de cada quien. Se hace la incisión a nivel del escafoides, más o menos 5 centímetros arriba del malleolo medial. Se hace otra incisión para recuperar el tendón. Aquí se corta, aquí se recupera. Y la otra incisión se hace en la garganta del pie, donde aquí vamos a encontrar en esta secuencia los tendones: tibial anterior, el extensor largo del hallux y el extensor largo de los dedos. Ajá, entonces son las 3 incisiones. Hay algunos que recomiendan que esta incluso pudiera extenderse hasta comunicarse con la otra. Nosotros hasta ahorita no hemos tenido necesidad de hacerlo porque nos tendremos que ir más lateral para encontrar los 4 tendones. Entonces, esta es la técnica ya más avanzada. Tenemos el tibial posterior, el tendón del tibial posterior, que ya lo sacamos del escafoides, ya lo recuperamos en la incisión acá. Hacemos la incisión a nivel de la garganta del pie, encontramos el tibial anterior, encontramos el extensor largo del hallux y los extensores de los dedos. ¿Qué es lo que sigue? Hacemos dorsiflexión del tobillo, una dorsiflexión pasiva. El tendón del tibial posterior lo dividimos de manera longitudinal. Yo siempre les digo, poniendo el ejemplo, que es como si partiéramos la técnica del quesito de Oaxaca. O sea, lo abrimos aquí longitudinal para sacar 2 colas o 2 puntas, y esto lo pasamos de manera subcutánea para llegar a esta herida. Aquí está la dorsiflexión que hacemos. Esto tiene que darnos una dorsiflexión pasiva de 90 grados. Si hay contractura del Aquiles, pues entonces hay que hacer una tenotomía del Aquiles para que esto nos dé los 90 grados y no nos estemos peleando. Muchas veces con los pacientes que tienen una contractura y una deformidad en equino, tenemos que hacer también tenotomía del flexor del hallux y del flexor de los dedos, también para que nos dé una buena posición. Aquí ya estamos sacando el tendón del tibial posterior, como les decía, dividido. Estas son las 2 puntas o las 2 colas, el two-tail, que también se llama, así está descrita esta técnica, de tal forma que uno de ellos lo vamos a suturar por medio de la técnica de Pulvertaft que vimos la otra vez al tibial anterior, y el otro lo vamos a pasar al tendón del extensor del hallux y después al extensor común de los dedos, sin perder la reducción o la posición. Lo hacemos con sutura no absorbible, Prolene 2 ceros. Aquí está ya suturado hacia el tibial anterior, y hasta acá el extensor del hallux, que pasa a través del tendón y sale hacia el otro extremo, pasándolo por los 4 tendones del extensor común de los dedos. Una vez que se tensa para lograr la posición y la tensión adecuada, y se sutura con, como les decía, Prolene 2 ceros. Aquí está el antes y el después. Esto es ya dejándolo así. Vean cómo se tensa el tibial anterior, el tibial posterior, cómo se tensa y se mantiene la reducción, ¿no? Aquí ya soltamos, tomamos la foto, ¿verdad? Ver cómo estaba antes, cómo está después. Y esto lo protegemos con un yesito, un aparato de yeso que dejamos aproximadamente 3 semanas. A las 3 semanas citamos al paciente para bivalvar el yeso, revisamos heridas, quitamos puntos, volvemos a colocar el yeso y le pedimos que vaya a sacar cita para reeducación de la marcha y fortalecimiento, para que más o menos le den cita en 2 semanas.
de tal forma que en 5 semanas después de la cirugía estará empezando la rehabilitación. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, bien, todo bien. ¿Sí? Ok, bueno, vamos a revisar unos casos para explicarme un poco más sobre esto. Vean la famosa marcha en este patch. La caída del pie, tienen que flexionar más la cadera, tienen que flexionar más la rodilla y tienen que aventar al pie para que pueda caer y tener un apoyo plantígrado. Esto desde luego pues impide que puedan caminar rápido, que puedan correr, que puedan subir escaleras, ocasiona muchas caídas, en fin. A este paciente lo vimos cuando tenía aproximadamente 8 o 9 meses de la lesión que tuvo en la rodilla. Tuvo una lesión cayéndose de la moto, le hicieron reconstrucción ligamentaria y llegó con nosotros con la lesión que ustedes pueden ver, la limitación funcional. Él no tenía dolor neuropático, simplemente pese al tratamiento de rehabilitación y fisioterapia, reeducación de la marcha, etcétera, no tuvo recuperación funcional, por lo cual le hicimos la técnica que les mostré hace un momento. Y este es nuestro mismo paciente a los 5 meses de la cirugía. Él ya reeducó, él reeducó muy bien. Él ya está caminando sin ayuda sin asistencia, sin muletas, sin bastón. Y está ahorita en pleno proceso de recuperación. Este es otro paciente, este es un caso pues severo. Él tuvo un accidente automovilístico, tuvo una fractura de fémur, tuvo pérdida cutánea, tuvo pérdida cutánea, tuvo una osteomielitis, tuvo una pseudoartrosis séptica del fémur, después de lavados y lavados y lavados y cirugías, etcétera, pudo cicatrizar, le tuvieron que poner injerto tomado de la otra pierna, pero él desarrolló esta deformidad que ven ustedes acá. Una deformidad, él tuvo una deformidad severa en equino. A él tuvimos que hacerle tenotomía del Aquiles y tenotomía del flexor del dedo para poder lograr la dorsiflexión a los 90 grados, la dorsiflexión pasiva que buscábamos. Él siempre tuvo una muy buena actitud, eso es algo que hay que resaltar en este chico. Él el día de la cirugía se paró, además cuando platicamos de que ya lo íbamos a operar, él casi se quería operar ese mismo día porque tenía mucho empeño en recuperarse. Él por la cirugía que vimos tuvo un acortamiento de aproximadamente 8 centímetros en la pierna, pero eso no fue impedimento para que él se reincorporara a caminar y él está aquí al año casi. Tiene una elevación, desde luego, si alcanzan a apreciar, tiene una elevación en el pie, pero él ya tiene completo control. ¿Sí? Él acaba de ser sometido a una cirugía de alargamiento, está ahorita en recuperación, una cirugía de alargamiento del fémur. Y este otro amigo, este es nuestro insigne, él también hicimos esta cirugía y él ya se reincorporó, él es maestro de Zumba. De hecho, nos pasó su video por un canal de YouTube que tiene, Jonathan Mejía, si tienen la oportunidad de buscarlo, pues ahí está. Él se reincorporó, él quedó muy contento con la reincorporación funcional que tuvo de posterior a la cirugía. ¿No? Él también tuvo un accidente en motocicleta, lesión del complejo ligamentario posterolateral de la rodilla. Y él al año ya estaba nuevamente reincorporado a su trabajo y dando clases. Ok, entonces, concluyendo, mal pronóstico en lesión del peroneo común. Si ustedes han escuchado que el radial ni lo veas, porque el radial nada más de verlo se cae, bueno, pues el peroneo común le dice quítate que ahí te voy. Es peor en la recuperación, el pronóstico es más malo. ¿Sí? La recuperación, les digo, en estos pacientes, de los que hemos visto, me parece que 2 han tenido una recuperación sin cirugía, todos los demás han sido
necesarios hacerle transposición tendinosa, porque incluso con la cirugía de reconstrucción nerviosa o exploración tampoco han tenido buen manejo. ¿Sí? Como les decía, hay dos técnicas, la membrana interósea y la circunferencial. Estas dos técnicas se fijan a través, fijan el tendón a través de la segunda cuña para darle dorsiflexión al tobillo. El problema de estas dos técnicas que se fijan al tobillo es que a pesar de que dan dorsiflexión, no dan extensión a los dedos ni extensión al hallux. Eso genera también problema al paciente porque sigue con sus dedos en garra, sigue con úlceras que pueden hacerse en el dorso de las interfalángicas de los dedos, ocasionadas por el uso del calzado, y cuando ellos están descalzos, pues el hecho de que tengan los dedos en garra ocasiona que se atoren y que se sigan cayendo. Esta técnica que les comentaba, pues es una técnica confiable, es una técnica que una vez que te familiarizas con la técnica, pues es una técnica, una cirugía que puedes hacer en poco tiempo, hora y media, hora 40, ya con la colocación de yeso. Y como vieron, los pacientes tienen una buena reintegración funcional. Quedo a sus órdenes.